Hola, soy Sergio Arroyo, alumno de la UOC, de la asignatura Sistemas en Castats, y a continuación voy a describir el desarrollo del proyecto final. Vale, yo básicamente lo que he hecho es reaprovechar el código de la solución de la PAC2, que ya venía implementada gran parte de lo que es la lectura de los sensores tanto de luz como de temperatura. Entonces, bueno, he reaprovechado este código, he rehecho el código nuevo del proyecto y a partir de aquí he empezado ya a añadir funciones y demás. Las librerías básicas así a grandes rasgos que he importado son estas dos librerías, que es grlib y LCD, que es para el control de la pantalla. La de los sensores que ya venía implementada en la PAC2, que es para tanto el controlador, los drivers de controladores para controlar la temperatura, el sensor de temperatura, como el de luz. Y bueno, y he reaprovechado también algunas librerías o funciones de la PAC3, que era la solución del acelerómetro, de lectura de valores del acelerómetro. Empezamos a describir primero la función principal, main, que es donde está gran parte de toda la lógica del programa. Aquí en la primera parte de la cabecera podemos ver lo que son tanto las prioridades de las tareas, con menor prioridad el grlib, después la temperatura, el lector, o sea, es decir, la lectura tanto de la temperatura como de la luz, que serían los que tendrían máxima prioridad. También la tarea del acelerómetro y finalmente la de lectura de las dos colas, de ambas colas, es decir, estas dos colas van escribiendo los valores tanto del acelerómetro de la luz como de la temperatura, y este iría leyendo las dos colas y presentándolo por pantalla, tal y como se solicitó en los requerimientos de la práctica. Estos son los tamaños de las colas y aquí están los retardos de cada una de las colas para los bucles infinitos. Bueno, y estos valores de aquí, ya lo explicaré más adelante, son los valores por los que cada n lecturas de los valores, por ejemplo, de la temperatura, en este caso, por ejemplo, cada 60 lecturas de la temperatura refrescará el valor por pantalla. En este caso, cada 2 lecturas de la luz lo refrescaría por pantalla exclusivamente solo el valor de la luz, y lo mismo para el acelerómetro, cada 10 valores del acelerómetro lo refrescaría por pantalla. El modo debug. Bueno, y pasamos aquí está la definición de las estructuras para la lectura y introducción de los valores en las colas de free y rtos. Y pasamos ya, por ejemplo, a la función main. Lo que hacemos es primero declarar las colas, tanto de luz, temperatura, luz y otra para el acelerómetro, con las estructuras. Después aquí definimos los semáforos y el mutex para temperatura global, muy importante, porque tanto lo que sería la lectura de la temperatura global como la escritura para utilizar, para calcular los valores, reajustar los valores del acelerómetro, como tenemos dos procesos que van a acceder al mismo valor, utilizamos el mutex para no utilizar el mismo valor al mismo tiempo, intentar acceder al mismo valor al mismo tiempo. Definición de las tareas aquí en el main, de las 4 tareas grlib, la lectura de temperatura y luz y acelerómetro. Y después ya la lectura de las colas y presentación, como hemos dicho, presentación por pantalla de los valores. La configuración del hardware, bueno, no vamos a explicar mucho, ya que es una copia más o menos exacta de la PAC2, con algunas modificaciones para inicializar la pantalla y poco más. Aquí está la función principal del main, del grlib. Bueno, no tiene mucho secreto, es simplemente encender el LED 10 milisegundos y pararlo durante 990 milisegundos, tal y como se solicitaban los requerimientos de la práctica. Vale, la función de lectura de temperatura y de luz. Bueno, aquí fijamos el valor del retardo para el bucle general, que sería este de aquí, el bucle infinito.
Y aquí lo que he hecho es implementar simplemente como una especie de flag para poder leer, para saber cuándo tengo que leer un valor, por ejemplo, de la temperatura o ambos valores. Es decir, primero se empieza en 0, se inicializa en 0 y significa que cuando es 0 tan solo se leería el valor de la luz. Como se tiene que leer cada 500 milisegundos, pero en cambio después al negarlo aquí, espera que no se ve correctamente, al negar el valor aquí, en la siguiente vuelta de ciclo, lo que hacemos es, como sería un 1, pues lo que haríamos es leer tanto la luz que se lee siempre cada 500 milisegundos como la temperatura que se lee cada segundo. Por lo tanto, una vez leeremos solo luz, la siguiente vuelta leeremos luz y temperatura. La siguiente vuelta luz solo y la siguiente vuelta luz y temperatura. Y así sucesivamente. Los valores leídos, lo que vamos haciendo por cada uno de los casos, lo vamos introduciendo en la cola de luz y temperatura. Primero la luz siempre prioritariamente porque es la primera que se lee y después en el caso de las lecturas pares que se leería también la temperatura, pues se introduciría posteriormente en la cola después de la luz. Aquí en el proceso de lectura de aceleración del acelerador, pues lo mismo igual que el anterior, leemos los valores y los introduciremos en la cola. Aquí en la cola, pero en este caso en la cola del acelerómetro. Como tenemos dos colas, bueno, tal y como requería, se solicitaban los requerimientos de la práctica, pues en este caso se introducen los valores lógicamente en la cola del acelerómetro. Vale. Bueno, después en la parte de aquí, esta ya es la última tarea, la tarea 4, que lo que hace es ir leyendo, como he dicho anteriormente, las colas de acelerómetro y de temperatura o luz, en este caso, y los iría presentando por pantalla. Entonces, aquí lo que he implementado para saber cuándo tengo que presentar un valor, cuándo es válido, porque hay que ir calculando las medias y demás, me he implementado aquí, esta parte de aquí, que son variables locales de esta función, que son el número de lecturas, el número de samples que voy leyendo. Entonces inicializa 0 y en el caso, por ejemplo, de la luz, o del acelerómetro en este caso que estamos aquí más próximos, es el primero, lo que haríamos es, en el caso de que primero miramos si tenemos algún valor, nos esperamos solo 5 ticks de reloj del sistema y en el caso de que no haya ninguno, si no hubiese ningún valor, saltaría ya a leer, a mirar si hay algún valor de la temperatura. Vale, entonces lo que hace es, primero, en el caso, por ejemplo, del acelerómetro, mira si hay un valor, si ha cogido un valor, significa si ha devuelto pas, entonces significa que hemos leído un valor del acelerómetro, incrementamos el sample porque ya hemos cogido un valor válido, y lo incrementamos y si es mayor o igual al número de samples válidos que hemos definido en las variables globales, en las macros, para que sea válido se presente en pantalla, pues entonces lo que hace es presentarlo en pantalla exclusivamente, presenta en pantalla en este caso el valor del acelerómetro. Entonces se presenta el valor del acelerómetro por pantalla y se vuelve a resetear el valor. Y hasta que no vuelva a llegar otra vez al número de samples recibidos para considerarlo válido, no lo presentaría por pantalla. Esto lo que hace es optimizar bastante el tema de presentación de pantalla y no estar constantemente por cada vuelta que diésemos de bucle general, ir leyendo ir presentando todos los valores de, por ejemplo, de temperatura cada vez porque no cada ciclo se van a cambiar los valores o no tienen por qué cambiar. Por lo tanto, se irán refrescando independientemente conforme vayamos recibiendo los datos. Pues lo mismo en la temperatura, por ejemplo, o en el caso de la luz. Si hemos leído la luz, incrementamos el valor de valores leídos y si ha llegado al máximo, pues lo presentamos por pantalla y lo mismo la temperatura. Y aquí tenemos las funciones para presentar los datos por pantalla.
lo que hacemos es, bueno, primero he hecho una función simplemente que dibuja la primera vez, esto solo lo hace una vez para presentar lo que son las etiquetas, no se dibujarán más, lógicamente porque no se van a modificar. Y entonces se presentan las etiquetas de acelerómetro y demás, temperatura, luz. Después tenemos una función que imprime los datos del acelerómetro exclusivamente, recibe un registro de tipo acelerómetro, una estructura, y imprime. Entonces aquí también lo que he hecho es, al igual que en la función de escribir en pantalla, en la función, en la tarea 4, lo que he hecho es para optimizar los datos, que vayamos recibiendo datos, si el valor no ha cambiado respecto al valor anterior, que aquí me guardo una variable con el valor previo o sea, una variable de tipo estática con el valor previo, lo que haré es comparo con el anterior, si ha cambiado el primer valor que leeremos del sistema, lógicamente variará porque he puesto un valor que no es normal, y entonces el primer valor, por ejemplo, de X, lo que hará es leer el valor, como es diferente, lo presentará por pantalla, exclusivamente este valor, y refrescará el último valor leído, que será este de aquí, por ejemplo, en el caso de la X, para que la próxima vez, si ha variado, lo imprima por pantalla exclusivamente este, y si no, no lo imprima por pantalla. Entonces, lo mismo para la coordenada Y y lo mismo para la coordenada Z. Así evitamos ir entrando en las funciones de escritura de pantalla constantemente para no consumir tantos recursos. Vale. Lo mismo básicamente para imprimir el valor de la luz. Nos guardaremos el último valor, si ha variado se imprime y si no, no. Y lo mismo para el valor de la temperatura. Lo único que varía aquí el valor de la temperatura es que guardamos como variable estática también a la temperatura, el valor previo de la temperatura. Por lo que si el valor previo, vale, sí, perdón. Primeramente se presentará la temperatura, la primera llamada que hagamos a la función se presentará la temperatura global, por lo tanto solo se presentará esta porque esta no habrá cambiado, y en la próxima vuelta, como ya se guarda la temperatura previa, presentaremos la temperatura previa y el diferencial que lo calculamos aquí de la temperatura que hemos pasado como actual más el diferencial de la previa. Aquí están las funciones reutilizadas de la otra práctica de la PAC 2, tanto para lectura de temperatura como lectura de la luz. E impresión y enviar datos por el UART. Bien, pasamos así de forma rápida al driver del LCD, que este lo he implementado yo, que básicamente, bueno, reutilizando un poco las funciones de otros ejemplos, que lo que hace es inicializar el LCD y después imprimir una cadena cualquiera que se pase como parámetro, S, por pantalla en unas coordenadas X, Y y con un valor de colores que definamos. Aquí en la función H lo que he hecho es definir los valores globales, unas macros, con los valores que quiero dibujar en función del valor que quiera dibujar, pues los colores. Bien, entonces aquí en General Functions lo que he hecho es básicamente unificar un poco unas funciones que me eran útiles de otras librerías, como por ejemplo pues convertir un valor entero a cadena o convertir un valor de coma flotante a cadena. Bien, y ¿qué nos faltan? Vale, el acelerómetro, vale, la librería de acelerómetro. Aquí lo que hemos hecho es modificar la función original de la PAC 2, de la PAC 3, para recalcular el diferencial del valor del acelerómetro en función de la temperatura actual que iremos pasando. Es decir, aquí en la función, en el main, cuando vamos a calcular la temperatura, el acelerómetro lo que hace es inicialmente coger la temperatura global antes de entrar en el bucle general, que está aquí, el bucle principal. Coge la temperatura global
esta y se la guarda como variable local. Y entonces lo que hace es, por cada vuelta, va enviando, antes de calcular, para calcular el acelerómetro, el valor del acelerómetro va pasándole la temperatura global, que inicialmente es 20. Pero después del primer minuto, de las primeras lecturas, lo que hace es, perdón, después de los 30 segundos, lo que hace es coger el valor otra vez, bloquea con el semáforo la temperatura global, la coge, la pone como local para no estar constantemente bloqueando este mutex y la vuelve a reutilizar. Cada 30 segundos realiza este tipo de tarea. Bien, y bueno, poco más. Ya no. Las funciones, el resto de funciones son más o menos iguales. Bueno, la función que controla la interrupción del final de conversión del ADC es la misma, bueno, y poco más. Muchas gracias.